El Señor sigue llamándonos con fuerza a la conversión. En este tiempo de Cuaresma dice: Señor, ya me lo has dicho muchas veces. Y el Señor dice: ya, pero como no me haces caso del todo, pues yo sigo intentándolo porque te quiero. Entonces hoy vemos en la primera lectura cómo Dios a través de Moisés ha entregado al pueblo la ley de Dios, diciéndole: mirad, escucha, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Escucha para que viváis y toméis posesión de la tierra que Dios vuestro Padre os va a dar. Si no escuchamos al Señor, no sabemos lo que quiere. Si no sabemos lo que quiere, no lo podemos vivir. Y si no lo vivimos, no podemos recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No es que Él no nos lo quiera dar, es que nosotros le cerramos las puertas. Y entonces dice: observadlos y cumplidlos, es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga un Dios tan cercano como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y que tenga unos decretos y mandatos tan justos como esta ley que yo os propongo hoy. La palabra del Señor es justa y es el manual de instrucciones de nuestra vida, que se resume en los mandamientos y en las bienaventuranzas. Si toda la humanidad viviera conforme a los 10 mandamientos, ¿podéis intentar imaginarlo por un momento? Pero ya no toda la humanidad. Si cada uno de nosotros aquí en la parroquia viviéramos conforme a lo que el Señor nos ha mostrado, desde la escucha acogiéramos su palabra y obedeciéramos sus mandamientos, si en nuestra familia, en nuestra casa, viviéramos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso dice: ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Y añade: cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Y Jesús ratifica estas palabras diciendo: en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y los seña así será el menos importante en el reino de los cielos, porque no he venido a abolir sino a dar plenitud. Es una llamada de conversión muy fuerte. Dice San Pablo en un momento, no recuerdo en qué carta, utiliza esta expresión. No sé si es San Pablo o Santiago ya. Vengo de hacer 2 oratorios con niños y ya lo que iba a decir en la homilía está en otro. Pero dice, está hablándoles de cómo vivir y en un momento dice esta frase: y no os amoldéis a la mentalidad de este mundo. Y no os amoldéis a la mentalidad de este mundo. Uno de los fracasos de las últimas generaciones de cristianos ha sido el no poder haber transmitido la fe a la siguiente generación. Y no se ha podido transmitir la fe, yo creo que en gran medida, porque nos hemos olvidado de quién ha puesto las reglas del juego. Nos hemos olvidado de quién conoce el corazón humano y de cuál es la verdad del hombre. Y hemos abierto nuestros oídos y nuestro corazón a un montón de opiniones, de discursos, de ideologías. Y claro,
Si yo como mucho leo el Evangelio del día en 10 minutos y luego me trago 3 horas de televisión, si yo dedico a la oración 5 minutos por la mañana o 10, o el rezo del rosario, pero después me paso la tarde viendo noticias o telenovelas o tertulias o programas de cotilleo o leyendo novelas de cualquier cosa sin mirar si me hacen bien o no, si voy reduciendo la práctica de la fe al mínimo y voy dejando que en mis oídos, en mi mirada, en mi mente, en mi corazón entren toda clase de doctrinas, como dice también San Pablo, ¿qué me pasa? Pues que cada vez en mí la fuerza de la palabra de Dios tiene menos fuerza. Y las opiniones del mundo que se ajustan más a mis apetencias tienen más fuerza. Y cuando yo todavía tengo algo y me sostengo porque he recibido la fe de mis padres, porque he tenido una experiencia de Dios, porque he vivido en una iglesia fuerte, cuando tengo que transmitir la fe a mis hijos o a mis nietos, pues ya transmito la mitad, 1/3, la mitad o 1/4 de lo que yo había recibido. Y cuando tenemos ahora que dar catequesis a los niños de catequesis, ya tenemos que hablarles casi telegráficamente para que entiendan algo. ¿Sí? Dios te quiere y es tu Padre. Jesús es tu Salvador. Pero ya no te atreves casi ni a enseñar los mandamientos. Aprenden el Padre Nuestro y el Ave María, pero lo del credo, cuando llegan los niños a la primera comunión, la mayoría no saben rezar el credo. Y si no sabes proclamar tu fe, los mandamientos, sabérselos de memoria, ¿a qué niño le preguntamos? Claro, vamos reduciendo al mínimo mientras estos niños están cantando, bailando y tragando canciones con letras terribles. Están escuchando horas y horas y horas de vídeos sin ningún fundamento. Están leyendo cuentos, novelas escritas por autores modernos que no tienen ningún fundamento ni antropológico, ni filosófico y, por supuesto, cristiano. ¿Qué esperamos? Por eso pienso que la llamada a la conversión hoy es primero no relativizar en nuestra vida. Benedicto XVI habló muchas veces de la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo es todo vale y si dices lo contrario no vale. Si tú dices que no, que hay una verdad, eso no vale. Vale todo menos decir eso. Todo vale, pero si tú dices que hay cosas que hacen bien al hombre y cosas que le hacen daño, eso ya no vale. Porque te estás imponiendo. La dictadura del relativismo termina en una dictadura del pensamiento único. Y entonces, ¿qué padre o qué abuela o qué sacerdote o qué catequista se atreve hoy en día a hablar a un adolescente o a un joven de que lo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio sigue siendo malo para la relación de pareja? ¿En qué momento la Iglesia lo cambió? En ninguno. Y sin embargo, todos hemos asumido que es algo normal. Ya ni nos resulta extraño. Y ya hemos desistido en enseñar algo distinto. Pongo este ejemplo, podríamos poner muchísimos más. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñase a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, porque cuando nosotros recortamos la palabra de Dios para hacerla más atractiva a la gente, en el fondo no los estamos queriendo, porque no les estamos diciendo la verdad de su vida.
No les estamos diciendo lo que de verdad les puede llevar a vivir en plenitud su vocación como hijos amados de Dios. Es como si a ti te entregan un electrodoméstico y te recortan la mitad de las instrucciones y te quitan el apartado de precauciones. Y no te dicen que el secador no se puede meter en la ducha en marcha. Y va y te electrocutas. Ah, no, pero es que yo como quería que compraras el secador, porque sabía que te hacía falta un secador, porque sé que te resfrías cuando no te secas el pelo. Ya, pero yo soy pequeñita, avísame de que no puedo meterlo en la ducha. Por poner un ejemplo tonto, pero creo que bastante gráfico. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda el don de la conversión, que si hay algo que no entendemos de los mandamientos, tanto de los mandamientos de la ley de Dios como de los mandamientos de la Iglesia o de su enseñanza moral, antes de decir, es que yo eso no estoy de acuerdo o eso no es tan importante, cojamos el catecismo, los documentos de la Iglesia, busquemos fuentes fiables, nos formemos, preguntemos. Y segundo, que el Señor nos conceda el discernimiento para saber cómo, cuándo es importante que transmitamos toda la verdad revelada por Dios a los hombres. Sí que tendrá que ser haciendo un camino. Si tú le metes un cocido a un niño de 6 meses, primero que no se lo va a comer y segundo que si lo come seguramente lo revientas. Pero comenzando por la leche materna sabemos cuál es la meta, que se pueda comer un buen cocido un día y disfrutar del domingo. Pues así el Señor quiere hacerlo con nosotros y quiere a nosotros enseñarnos a hacerlo con nosotros. No tengamos miedo ante los hijos, ante los nietos, ante los sobrinos, a contar lo que hemos visto y oído, a decir lo que ha sido bueno para nosotros, a decir cómo el Señor nos ha ayudado en nuestra vida, cómo ha salido en nuestro encuentro, cómo no nos ha abandonado en la prueba, cómo nos ha ido enseñando, cómo cosas incluso que no entendíamos hemos descubierto que eran para nuestro bien. Si nosotros no hablamos, gritarán las piedras, dice Jesús en el Evangelio.